Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión de nuestro curso de electrónica, vamos a dar un paso hacia afuera del chip, hacia el mundo físico que lo rodea, explorando cómo nuestro sistema se conecta con el exterior, cómo se mantienen frescos bajo presión y cómo resolvemos los problemas de distancia más extremos. Hasta ahora, hemos hablado de cómo las señales viajan dentro de una placa. Pero en el mundo real, los sistemas necesitan hablar entre sí a través de grandes distancias. Piensen en un centro de datos. Los servidores, los switches, los sistemas de almacenamiento están separados por metros, a veces por kilómetros. A esas distancias y a las velocidades de cientos de gigabits por segundo que manejamos hoy, el cobre ya no es una opción viable. La señal se degradaría en un instante. Necesitamos un medio de transporte más rápido, más limpio y más eficiente. Necesitamos luz. En primer lugar, hablemos de los conectores de jaula óptica. Estas son las puertas de enlace de alta velocidad de nuestro chasis al mundo exterior. El concepto es brillante en su modularidad. En el panel frontal de un switch o un servidor, no instalamos un transmisor óptico fijo. En su lugar, instalamos una jaula, cage, que es esencialmente un zócalo estandarizado. Esta jaula tiene dos partes, un conector eléctrico de montaje en superficie que se solda a la placa principal y una estructura metálica que se presiona sobre él. Dentro de esta jaula podemos insertar módulos transceptores ópticos enchufables. Piensen en ellos como adaptadores universales. Si necesito conectar con un servidor en el mismo rack a pocos metros de distancia, uso un módulo de corto alcance o Short Reach, SR, con una fibra óptica multimodo, que es más gruesa. Si necesito conectarme con otro edificio al otro lado de la ciudad, uso un módulo de largo alcance o LR, con una fibra monomodo, mucho más delgada. El sistema no cambia, solo cambio el pequeño módulo que enchufo. Estos no son inventos de una sola empresa, están altamente estandarizados por comités como el SFF, lo que garantiza la interoperabilidad. Nombres como SFP+, QSFP, QSFP-DD y OSFP definen todo, las dimensiones mecánicas, el pinout eléctrico y los requisitos de diseño de la placa. Y aquí viene lo interesante, la misma jaula que usamos para un módulo óptico también puede aceptar un cable de cobre pasivo. Este es un cable de cobre grueso que tiene en sus extremos un módulo con la misma forma que un transceptor óptico, pero sin componentes activos dentro. Es una solución de bajo coste para conexiones muy cortas, de hasta unos pocos metros. Si necesitamos un poco más de distancia con cobre, podemos usar un cable de cobre activo, que básicamente integra un pequeño retimer o redriver dentro del módulo para regenerar la señal. La verdadera inteligencia de este sistema reside en la comunicación. Cada uno de estos módulos, incluso los de cobre pasivo, contiene una pequeña memoria EEPROM o un microcontrolador. Cuando enchufamos un módulo, el sistema anfitrión puede comunicarse con él a través de un bus I2C y leer su información. Es como si el módulo se presentara. Hola, soy un transceptor QSFP-DD de 400 gigabits de largo alcance fabricado por tal empresa. Esta información es oro. El procesador de gestión del sistema puede registrarla, alertar al usuario y, lo más importante, puede configurar automáticamente el chip ASIC principal para que hable en la velocidad y con los parámetros correctos para ese módulo específico. Cada puerto necesita su propio bus I2C, ya que todos los módulos responden en la misma dirección. Además del I2C, hay una serie de señales de control de baja velocidad. Una señal de presencia de módulo le dice al sistema que algo ha sido insertado. Una señal de interrupción permite al módulo llamar la atención del host si algo va mal. Pines para resetear el módulo o ponerlo en modo de bajo consumo. Es un ecosistema completo y dinámico que permite una gestión centralizada y automatizada de cientos de puertos de alta velocidad. Ahora, hemos conectado nuestro sistema al mundo. Pero para que todo esto funcione de manera viable, la placa en sí debe ser una estructura sólida y sobre todo debe mantenerse fría. Aquí es donde la ingeniería electrónica se encuentra con la ingeniería mecánica. En segundo lugar, hablemos de las piezas mecánicas que son cruciales en cualquier diseño de alto rendimiento. Estas son las heroínas anónimas de la electrónica. Empecemos por la rigidez. Una placa grande y densa, cargada de componentes pesados, puede flexionarse y vibrar, lo que puede dañar las soldaduras. Para evitarlo, a menudo atornillamos a la placa marcos de refuerzo o stiffeners. Es como ponerle a la placa un corsé para mantenerla recta y fuerte. Luego está la energía. Para alimentar placas que consumen más de 500 vatios, un simple cable no es suficiente. Usamos barras colectoras o bus bars, que son piezas gruesas y sólidas de cobre, diseñadas a medida que pueden transportar corrientes enormes de forma segura y eficiente. Por supuesto, todo debe estar sujeto. Los agujeros de montaje son la interfase fundamental entre la placa y el chasis. Su número, tamaño y ubicación son el resultado de una negociación crucial entre el ingeniero de hardware y el ingeniero mecánico. Estos agujeros no solo fijan la placa, sino que también suelen conectarse eléctricamente a tierra, proporcionando un camino de retorno sólido y ayudando a la integridad de la señal. Finalmente, el calor. Los equipos de alto rendimiento generan un flujo de aire constante gracias a los ventiladores del chasis.
A veces, para asegurarnos de que este aire frío llegue exactamente a donde se necesita, usamos deflectores de aire o air baffles, que son simples láminas de metal o plástico que guían el flujo de aire directamente hacia los disipadores de calor más calientes. Es aerodinámica a pequeña escala. Y esto nos lleva al componente mecánico más crítico de todos en la electrónica de alta potencia. En tercer lugar, vamos a sumergirnos en el mundo de los disipadores de calor o heatsinks. Cualquier chip que disipe más de 2 o 3 vatios necesita ayuda para deshacerse de su calor. Un disipador de calor es esa ayuda, pero no es tan simple como pegar un trozo de metal encima. Para un ASIC grande necesitamos de 4 a 8 agujeros de montaje alrededor del chip, colocados simétricamente para aplicar una presión uniforme sobre él. Si la presión es uniforme, el contacto térmico será eficiente y el chip se sobrecalentará. Para potencias por debajo de 20 o 50 vatios, podemos usar disipadores más simples, pero para los ASICs de centros de datos que superan los 50 o hasta 100 vatios, necesitamos diseños avanzados. Estos suelen tener una base de cobre gruesa y sólida y una gran densidad de aletas de metal muy finas. El verdadero challenge es cómo mover el calor desde el pequeño núcleo del chip, que es donde se genera toda la potencia, hasta toda la superficie de las aletas. El cobre sólido es bueno, pero tiene sus límites. Aquí es donde entra una tecnología fascinante, los tubos de calor y las cámaras de vapor. Un tubo de calor es un tubo de cobre sellado que contiene un fluido que se evapora al calentarse en el extremo del chip y se condensa en el extremo más frío liberando el calor. Es un sistema de transferencia de calor pasivo increíblemente eficiente, mucho mejor que el cobre sólido. Una cámara de vapor es el mismo principio, pero aplicada a una placa plana que cubre toda la base del disipador. Son superautopistas para el calor. Entre el chip y el disipador necesitamos un material de interfase térmica, o TIM. Puede ser una pasta térmica, que debe aplicarse en una capa finísima, o una almohadilla térmica sólida. Su trabajo es rellenar las imperfecciones microscópicas de las dos superficies para asegurar un contacto perfecto. Y para evitar que la enorme fuerza de los tornillos del disipador doble la placa, a menudo colocamos una placa de refuerzo de acero en la parte inferior llamada backing plate. Todo este diseño térmico se basa en una ecuación simple, pero su ejecución es una simulación compleja que realiza un ingeniero térmico para garantizar que la temperatura de la unión del chip nunca supere el máximo especificado por el fabricante, aún en el peor día de calor. Y por último, ¿qué sucede cuando, a pesar de todo nuestro ingenio, la placa es tan grande que una señal de alta velocidad simplemente no puede sobrevivir el viaje de un extremo a otro a través de las pistas de cobre? Hemos hablado de retimers, pero a veces ni siquiera eso es suficiente o práctico. En cuarto lugar, y como solución de último recurso para los problemas de alcance más extremos, tenemos los flyover cables. La idea es simple. Si no puedes vencer a la pérdida de la PCB, no juegues su juego. En lugar de enrutar la señal por la placa, la sacamos de ella. Un flyover cable es un conjunto de cables coaxiales blindados de alta calidad que van, por ejemplo, de un conector cerca del ASIC, vuelan por encima de la placa y se conectan directamente a un conector del panel frontal en el otro extremo. Estos cables ofrecen una integridad de señal muy superior a la de una traza, de PCB, permitiéndonos superar los límites de distancia. Pero por supuesto, introducen un nuevo desafío, la gestión mecánica de los cables. Deben estar asegurados para que no vibren ni bloqueen el flujo de aire. Es una solución elegante para un problema muy difícil. Nos permite colocar nuestros componentes donde tiene más sentido lógico sin estar limitados por la tiranía de la distancia en la placa. Para concluir, hoy hemos visto que un sistema digital complejo es mucho más que la suma de sus chips. Es un sistema mecánico y térmico cuidadosamente diseñado. Hemos conectado nuestro sistema al mundo a través de jaulas ópticas modulares. Lo hemos hecho robusto y lo hemos mantenido frío con una sinfonía de piezas mecánicas, disipadores de calor avanzados y un diseño térmico meticuloso. E incluso hemos aprendido a volar por encima de la placa cuando es necesario. Este entendimiento holístico es lo que nos permite construir el hardware potente y fiable sobre el que se ejecutará la inteligencia artificial del futuro. Gracias por acompañarme.